Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. Hoy estaremos trabajando con clasificación de ángulos según su posición. Dentro de clasificación de ángulos según su posición, estaremos viendo los ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Los propósitos de nuestra clase de hoy son reconocer la importancia de conocer los ángulos según su posición, clasificar los ángulos según su posición y definir cada uno de los ángulos clasificados según su posición. Para ello tenemos la siguiente situación. Aquí podemos observar a Male que desde lo alto de un edificio se percató que en el cruce de las avenidas se forman ángulos y se pregunta, ¿qué clase de ángulos podemos observar en el cruce de las avenidas? Ayudemos a que Male pueda dilucidar esta duda. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son los que poseen solamente el vértice y un solo lado en común. Ahí, como podemos observar, tenemos el vértice común y también tienen un lado en común. Ahí se forma un ángulo alfa y un ángulo beta en este caso. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ángulos consecutivos, tienen dos características, un vértice común y un lado común. Por lo tanto, podemos decir que alfa y beta son ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. Cuando hablamos de los ángulos adyacentes, tienen el vértice en común, un lado en común y los otros lados son semirrectas opuestas. Como podemos observar acá, vemos el vértice que es común. Tenemos la semirrecta opuesta y acá otra semirrecta opuesta. Tienen un lado en común. Ahora vemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Por lo tanto, estos ángulos son adyacentes, teniendo en cuenta que tienen vértice común, lado en común y los otros dos lados son semirrectas, pero estas semirrectas son opuestas. Por lo tanto, podemos decir que alfa y beta en este caso son ángulos adyacentes. Cabe destacar que estos ángulos adyacentes también son ángulos consecutivos y suplementarios, puesto que la suma del ángulo alfa y beta nos da 180 grados. Aquellos ángulos que son consecutivos y que forman un ángulo llano, es decir, que suman 180 grados, como estábamos diciendo, son consecutivos. En este caso, alfa y beta son ángulos adyacentes, pero adyacentes consecutivos. La sumatoria de alfa y beta nos da 180 grados. Ahora vamos a continuar con los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos que tienen el vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Aquí observamos el vértice que ambas semirrectas que son opuestas tienen en común. En este caso, vemos acá un ángulo A y un ángulo B. Son opuestos por este vértice. También encontramos otros ángulos que son opuestos. En este caso, afirmamos ya que A y B son ángulos
opuestos por el vértice. Y ahí es donde decimos también que al ser opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Si consideramos el ángulo C y el ángulo D, también son ángulos opuestos por este vértice que tenemos. Por lo tanto, el ángulo C y también el ángulo D van a tener la misma medida por ser opuestos por el vértice. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a ver cuánto aprendimos. En el primer ejercicio completamos con la respuesta correcta. Los ángulos se clasifican según su posición en. Y vamos a ir citando esa clasificación que estuvimos viendo en la clase de hoy. Estuvimos hablando de qué tipo de ángulos, de ángulos adyacentes. También hablamos de ángulos consecutivos. Y por último, ¿de qué hablamos? Estuvimos hablando de los ángulos opuestos por el vértice. Continuemos. Continuamos con el ejercicio 2. Pareamos con el ángulo que corresponde. Entonces tenemos nuestro ejercicio. Acá tenemos la opción A, B y C. Tenemos nuestras imágenes de los ángulos y vamos a ver si son ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice o ángulos consecutivos. Comencemos a analizar el primero, la letra A. Vamos a ver nuestros ángulos son, entonces, ¿qué clase? Tenemos acá frente a frente tenemos los ángulos, en el medio encontramos el vértice. Son entonces ángulos que están opuestos por el vértice. Vamos a completar entonces con la letra A, ángulos opuestos por el vértice. Continuamos analizando la letra B. Acá vemos que tienen opuestos, dos rectas opuestas, son las semirrectas, tienen un vértice en común. Acá son suplementarios. ¿De qué tipo de ángulos estamos hablando? De ángulos adyacentes. Entonces, completamos con la letra B. Y por último, ya queda fácil el ejercicio, la última opción. Vemos que comparten también un vértice en común. Tenemos dos ángulos. ¿Y cómo son estos ángulos? Son entonces ángulos consecutivos. Por lo tanto, completamos con la opción C. Y de esa manera ya completamos el ejercicio 2. Continuemos. En este caso, en el ejercicio 3, marcamos la opción correcta según la figura. Estemos atentos. ¿Son alfa y beta ángulos opuestos por el vértice? ¿Sí o no? Analicemos. Entonces tenemos acá beta, alfa, están frente a frente. ¿Qué nos damos cuenta aquí? ¿Cómo son estos ángulos? Tienen la misma medida también. Entonces, ¿podemos decir que son opuestos por el vértice? Sí, así mismo. Estás en lo correcto. Continuemos con el ejercicio 4, donde también marcamos la opción correcta según la figura. Son alfa y beta ángulos adyacentes. Tenemos alfa y tenemos beta. Esta figura es un poco diferente a la que estuvimos viendo anteriormente y si consideramos esta parte de nuestra figura, vemos que el único ángulo que observamos de este lado es el ángulo beta. Si hacemos lo mismo con el otro lado, el único ángulo que observamos allí es el ángulo alfa. ¿Son adyacentes? En este caso, no son adyacentes, porque no comparten un vértice en común luego primeramente. Entonces, ¿con qué marcamos? Con la opción no. Continuemos. Finalmente, en el ejercicio 5, vamos a analizar si alfa y beta son ángulos consecutivos y adyacentes. Vamos a ver si cumplen con estas
condiciones. Tenemos acá las dos semirrectas que son opuestas. El ángulo alfa, el ángulo beta tienen un vértice en común y la sumatoria nos da 180 grados. ¿Podemos decir que son consecutivos? Sí. ¿Podemos decir que son adyacentes? Sí. Entonces, marcamos con la opción sí. Y llegamos a la conclusión de nuestra clase. Vamos a recordar nuestra situación inicial. Male, al iniciar la clase, tenía una interrogante. ¿Qué clase de ángulos podemos observar en el cruce de las avenidas? Ahora Male comprende que podemos observar ángulos consecutivos y adyacentes. Hoy estuvimos trabajando con la clasificación de los ángulos. Específicamente vimos los ángulos según su posición. Cuando hablamos de la clasificación de ángulos según su posición, nos estamos refiriendo a los ángulos consecutivos, a los ángulos adyacentes y también a los ángulos opuestos por el vértice. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!